Hola, en este video vamos a continuar con el trabajo de tablas en InDesign y para eso pues importamos una tabla desde Excel. En esta tabla pues yo puedo, como habíamos dicho en un video anterior, seleccionar algunos elementos. Puedo cambiar directamente la información. De pronto este número quiero que no sea un 8 sino un 7. Puedo seleccionar completamente una celda. Esto me abre otro tipo de atributos. Si vemos el menú contextual que está arriba, eventualmente yo podría darle un color a esa celda, digamos que amarillo. Y puedo darle atributos tanto a la celda como a las líneas que rodean la celda. Sin embargo, pues el ideal cuando uno está trabajando con tablas es trabajarlo a partir de estilos, porque muy probablemente en un documento en el que yo esté trabajando se va a necesitar construir varias tablas y pues si yo logro generar las condiciones que van a organizar esa tabla desde el comienzo, quiere decir que yo solo creo esas condiciones una vez y después puedo, así como ocurre en los estilos de párrafo y en los estilos de carácter, lograr que esos estilos se apliquen a otras tablas. Entonces, antes de eso solamente quería mencionar que yo puedo seleccionar, como decía, una fila y puedo hacer clic derecho y eso me permite eh, insertar nuevas filas, nuevas columnas, puedo eliminar filas, puedo combinar celdas. Entonces si yo quiero que un poco las cosas que uno hace en Excel, muchas de esas cosas en términos visuales se hacen dentro o se pueden hacer dentro de InDesign. Lo que voy a hacer ahora es que voy a seleccionar mi tabla completamente y vamos a hacer un zoom para poderla ver un poco mejor. Voy a seleccionar mi tabla completamente y voy a ir al menú ventana y en el menú ventana debe existir un elemento que se llama estilos y ahí voy a encontrar los estilos de tabla. Al seleccionarlos, pues esto me lleva a un estilo de tabla que yo ya tenía abierto acá. Y efectivamente, así como hay estilos de párrafo que los tengo por acá y los estilos de carácter, puedo tener estilos de tabla y estilos de celda. Entonces, puedo definir las características generales de una tabla y las características particulares de un paquete de celdas. Entonces, voy a crear una nueva tabla. Al tener esta tabla seleccionada, básicamente lo que va a hacer es que le va a asignar ese estilo. La asignación de estilos se hace tal cual como se haría con un estilo de párrafo. Voy a borrar este estilo por ahora para mostrarlo. Entonces voy a deseleccionar todo. Voy a crear una tabla nueva. Y esta tabla nueva, pues la voy a llamar tabla de prueba. Tabla prueba. Ese es el nombre. Me pregunta si quiero basar mi tabla en algún otro estilo de tabla. Y da por sentado pues, ciertas condiciones de una tabla. Entonces, en general o muy habitualmente, las tablas tienen un encabezado. En el caso que estamos trabajando ahora, el encabezado sería esto que dice nombre, apellido, ID, correo, celular. Muchas veces tienen una fila de pie de página que probablemente es una que va aquí abajo. Ahorita la vamos a crear por si acaso. Que contiene alguna información alrededor de los datos generales de la tabla y me habla de las filas de texto. Las filas de texto son todo el resto de celdas que tiene la tabla, excluyendo las de pie y las de cabeza, las de el fin y el comienzo. Y también puedo seleccionar, le puedo decir que le dé una condición particular a la columna izquierda. En este caso de tabla no lo necesito, pero por ejemplo hay algunas tablas que tienen unos numeradores
acá para decir el número de los ítems, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, o a la derecha, entonces puedo seleccionar particularmente esas tablas. Por ahora no voy a seleccionar ninguna, simplemente voy a crear el estilo. En segundo término, pues veo que puedo darle características a los bordes de la tabla, entendiendo los bordes solamente las líneas exteriores de la tabla. Entonces yo puedo darle un valor de, no sé, 3, voy a hacerlo gruesito, y le puedo dar un valor negro, o le podría asignar otro color. En este momento no, aparentemente no pasa nada, aunque tengo la previsualización lista, porque eh, no tengo ninguna tabla seleccionada. Es decir, esta tabla no está asignada a la tabla de prueba, al estilo de tabla de prueba. Puedo darle algunas configuraciones de estilo, entonces ya que sabemos cómo funciona, lo que puedo hacer es que ahora sí puedo seleccionar mi tabla y efectivamente aquí me muestra que no hay nada seleccionado, lo asigno e inmediatamente el único atributo que logramos crear hace un momento era el borde de color negro con una línea de 3 milímetros. Entonces, ya con esto creamos, digamos que la condición. Voy a seleccionar un momento la caja de texto porque quiero ensanchar esta columna. Y ahora pues ya como esta tabla tiene asignado el estilo, puedo entrar, ya ni siquiera necesito seleccionarla, puedo entrar al estilo de la tabla y le puedo empezar a dar atributos. Entonces puedo decirle, por ejemplo, que, esto es interesante, como esto está metido en una caja de texto, yo puedo, no sé si se alcanza a ver por acá el elemento parpadeante, yo puedo darle Enter y puedo escribir algo, no sé, voy a decirle llenar contexto falso y de repente voy a copiar un pedazo de este texto, voy a cortarlo, lo pasó, entonces me voy a parar al comienzo de la tabla. Entonces miren que está con el indicador, le doy enter otra vez, ahora sí no sé por qué no lo copió, voy a llenar contexto falso otra vez, y eso quiere decir que técnicamente hablando, yo puedo hacer que una tabla esté sumergida dentro de una caja de texto de manera muy normal. Entonces aquí le acabo de dar enter en el comienzo y puedo poner otro texto al comienzo. Entonces, al mirar esto completamente, puedo darle atributos a la caja de texto, guardarlo con las márgenes y eventualmente la tabla, como vimos ya, no modifica su ancho, pero la caja de texto sí se modifica y se altera. Entonces, cuando nos pregunta, vamos a hacerlo acá, voy al estilo de la tabla y nos pregunta por el espacio anterior, yo le puedo decir que quiero que aumente esta distancia y miren que al decirle una pica, le puedo decir una pica 6 puntos y efectivamente lo que está haciendo, le estoy diciendo es, antes de la tabla deje un espacio. ¿De cuánto? Ahí lo determino. De pronto puedo hacer algo similar. Vamos a ver cómo se ve en la parte de abajo. Entonces, efectivamente, ahí le generé un espacio. Con esta lógica hay que tener en cuenta que este espacio lo toma en función de la línea base del texto. Entonces, ya con esto tenemos una caja de texto y tenemos una tabla inserta dentro de esa caja de texto.
Otro atributo que vamos a mirar, entonces volvemos a mi estilo de tabla y me pregunta si quiero hacerle algo a los trazos de las filas. Entonces, primero voy a arrancar desde abajo a los rellenos de las filas y me pregunta, ¿quiere hacerle algo a los rellenos de las filas? Entonces le voy a decir, sí, por favor. A veces en las tablas es difícil diferenciar un elemento, qué elemento pertenece a una fila y qué elemento pertenece a otra fila. A veces se le cruza a uno la información. Entonces, con esto, de una fila sí, una fila no, le estoy diciendo, ponga un elemento gris, uno blanco, uno gris, uno blanco. Eso me permite mucho más fácilmente seguir los renglones. Aquí yo le puedo dar el atributo de color que yo quiera. Entonces, quiero que esto sea color negro al 20%. De pronto le puedo decir que quiero que esto sea color negro al 10%. Entonces, con esto va a generar una diferencia muy sutil. Se va a notar, pero va a ser muy sutil. Yo le podría decir que omita la primera fila. Entonces fíjense que ese atributo se lo dé, arranca con gris oscuro. Voy a hacerlo un poco más marcado para que se note la grabación. Pero yo puedo decirle no, quiero que la primera fila no le ponga nada. Y va a empezar desde la segunda. O le puedo decir que omita últimas. Esto está relacionado con las filas de encabezado y con las filas de pie. Además, pues me pregunta si quiero hacer trazos en las filas. Entonces voy a mirar las filas y aquí ya vamos a hablar de las líneas. Entonces quiero que haya un trazo sí y uno no. Voy a hacerlo dramático para que se note. Entonces quiero que haya una fila de 1 y otra fila de 2. Entonces aquí le estoy diciendo, ponga una línea gruesa, una delgada, una gruesa, una delgada. Y de pronto puedo decirle que quiero que sea más bien delgada. Y la otra la voy a hacer de 2 puntos también. La voy a hacer de 2 puntos y 2 puntos, ambas. Y lo que decido es que le digo quiero que esto sea color ninguno y color ninguno. O de repente le puedo decir quiero que sea, entonces fíjense que ahí desaparecen las líneas. O de repente puedo decirle quiero que sea color blanco y ahí van a aparecer estas líneas blancas que separan. Entonces, o puedo darle un color a las líneas, pero de pronto a mí la tabla no me llama la atención cuando se ve súper llena de líneas o las líneas se vuelven demasiado agresivas. Entonces de pronto quiero hacerlo con planos de color. Puedo asignar cualquier color que esté disponible en la tabla. Yo había traído una paleta de muestra, ahora la señalo. Y eventualmente puedo cambiar las características de esa línea, puedo hacer que sea una línea punteada o puedo hacer que sea, bueno, que tenga varias características o una doble línea. Y voy a hacer lo mismo con las columnas. Con las columnas le voy a decir que una fila sí, una columna sí, una columna no, pero la voy a dejar de un punto, voy a hacerla más delgadita y también la voy a hacer blanca. Entonces aquí ya creamos esta estructura. De pronto me interesa es que la tabla en general no tenga una línea de contorno, ¿sí? Que no tenga ninguna línea asignada por el borde alrededor, sino que sea solamente el plano. Entonces ya con esto le di ciertas características básicas a la forma de la tabla. En el siguiente video pues vamos a empezar a ver cómo le podemos dar información a las partes internas de la tabla. Entonces, nos vemos en el siguiente video.